Las mujeres reflejadas en estas letras, aquellas que fueron protagonistas de los sucesos más estremecedores de Colombia, las que siguen alzando su voz, fueron y serán por siempre mujeres míticas. Aquella primera casa de la que se desplazaron aún existe, pero está rodeada de selva. Es muy posible que aún esté habitada, pero por el miedo. Ella dice que, aunque le gustaría, no se atreve a volver. Aún se ven por épocas panfletos y pareciera que el silencio vuelve a tomar lugar, pero ella vuelve y se levanta a reclamar, a visibilizar. A veces rota, a veces cosida, aprendió a establecer límites. No todo es soportable, porque aunque esta mujer es mítica, también es humana y también se marchita. Bueno, este episodio lo empezamos con Diana Carolina. Diana Carolina, otra mujer mítica del municipio de Granada. Y sabemos que no estamos presentando a las mujeres míticas porque van a ser ellas precisamente quienes cuenten su historia, quienes se den a conocer para quienes nos están viendo y nos están escuchando. Entonces la intención de Diana Carolina es que nos cuentes quién eres tú. Mi nombre es Carolina Ramírez, soy de la vereda La Florida. En este momento recuerdo pues como cuando nos desplazamos de esa vereda que siempre ha sido llena de vida y unos recuerdos muy calurosos, ¿cierto? Que abrigan el alma, que abrigan el corazón, que cada vez que recuerdo las cenas en familia, las navidades, los momentos que vivíamos como familia, a pesar del miedo, de la zozobra, a pesar de como de presencia de personas que no eran amenas, ¿cierto? Sigo recordando mi finca La Florida, donde hace poco pues la logramos visitar y trae como un pedazo de nostalgia al volver a decir, aquí ya no hay casa, pero hay recuerdos. ¿Cuáles son esos recuerdos que antes de que el conflicto como que apareciera en sus vidas así fuertemente, qué es lo que más recuerdas de esa época? Recuerdo, por ejemplo, cuando papá nos llevaba a recoger café, cuando nos sentábamos todos, por ejemplo, él nos llevaba un caramelo. Todos los domingos él decía, yo les voy a llevar un caramelo, no les puedo llevar más, pero les llevo un caramelo. Pero no era el caramelo en sí, sino como la mirada, como sus abrazos, como su ternura, para, aunque sea, consolarnos a pesar del miedo, porque yo lo que tengo presente es que mi papá era amenazado constantemente porque decía se iba o se va, ¿cierto? Se quedaba pues con ellos o se va del todo, porque aquí no lo podemos tener entre los dos factores armados, que sería las FARC y los paramilitares. Entonces pues eso era como una situación muy tensionante, a pesar de que pues, mi papá trata de luchar por nosotros, mi mamá también, y los recuerdos era eso. Yo me acuerdo de un migote que me daba mamá, que era leche con tostadas, pues agua panela, leche y tostadas, y hoy en día trato de hacerlo y no me queda igual que me le quedaba a ella. O sea, es algo todo extraño, y yo le digo, mamá, yo no soy capaz de hacer eso, hágame usted. Y cuando ella me lo hace, yo vuelvo y rememoro, yo digo, ¿cuándo fue eso? Esa finca le trajo esos recuerdos bonitos, pero claramente también los no tan bonitos. ¿Cuándo recuerdas que empieza a haber como esa presencia de conflicto? ¿Cómo recuerdas esos momentos? Yo me acuerdo de la presión del conflicto cuando unas personas llegaron a nuestra casa. Nosotros estábamos cenando y mi mamá dejó caer el plato como de la impresión. Entonces todos como que empezamos a llorar, porque nosotros, mamá, porque está asustada, y papá también, ¿cierto? Al momento de que le dicen buenas noches, llegamos a buena hora, ¿cierto? Venimos por acá a lo que habíamos hablado en la Junta de Acción Comunal. Entonces, ¿usted qué ha decidido? Mi papá, pues como por salirse, le dijo, no, nosotros estamos tomando la decisión de quedarnos. Pero al otro día nos madrugamos. Yo me acuerdo que fue súper temprano y mi papá no nos dejó recoger casi nada. Las nuestros animalitos, ahí en unos costales, mi mamá estaba en embarazo y no, el que pudiera cargarse lo que más pudiera, de resto todo se tenía que quedar, ¿cierto? ¿Con qué llegaron?
Llegamos con las gallinitas, con unos peluchitos y con unos cuantos trapitos donde mi abuelo, y yo me acuerdo que eso fue todavía más fuerte porque mi abuelo, pues no sé si era del tema del conflicto también, de que no, es que vienen ya a hacer bulla, vienen a incomodar, vienen como eso. Entonces la tensión, esos tiempos fueron muy tensionantes porque ahí ya no se veía afecto, todo el mundo era preocupado. Y con miedo. Sí. A mí me parece muy particular esta historia porque digamos que venimos de la historia de tu mamá y de otras mujeres que ya estaban muy adultas para la época, que de alguna manera ya estaban casadas, ya tenían hijos, ya eran lideresas, pero tú eras una niña. ¿Cómo ver el conflicto a través de los ojos de una niña? ¿Qué sentía esa niña en ese momento? Me sentía perdida, porque cuando le pedía explicación, por ejemplo, a mi mamá que era eso, es el otro, no, es que no se puede hablar de eso, porque las paredes tienen oídos. Entonces, si ella se ponía a explicarme que eran personas malas, que esto y lo otro, usted sabe que los niños Van y cuentan. es que usted es una persona mala, ¿cierto? Entonces, omitían información para que nosotros también pues estuviéramos como, entre comillas, reservados, de no tampoco decir, ay, pero es que el ejército nos cuida. Yo, por ejemplo, nunca nací, o sea, mi creencia no es que el ejército nos cuidaba en ese tiempo, pues yo me acuerdo que el ejército mismo hacía también sus estragos, ¿cierto? Pero yo no lo lograba reconocer si eran del ejército o de qué factor armado, no lo lograba reconocer porque la verdad pues nunca me explicaron eso. Pero siempre, y cuando nos desplazamos de la vereda, cuando llegamos, mi papá se logró conseguir una finca para Mayor Tomo, ahí abajito del Carmelo, ¿cierto? Y era un paradero de carros. Y yo me acuerdo que yo le decía, mamá, pero ¿por qué la gente está rodando por el potrero? No me decía nada. Pues yo ¿Y eso qué quería decir? mataban a la gente arriba y las tiraban a rodar por el potrero. Entonces yo le dije, pero el señor se desmayó o algo, porque yo sí alcanzaba a escuchar los tiros, pero yo como no tenía la conciencia de si eran buenos o malos, hasta que hubo un momento que pararon en la escalera y frente de la escalera mataron a la persona. Ahí entendí que yo dije, estas personas son malos, ¿cierto? Que era el miedo de, por ejemplo, cuando papá salía al pueblo, ¿no? Nosotros le decíamos, papá, no salga. Entonces lo tengo que morir de hambre, ¿qué pasa? Las navidades, no, esas navidades eran solas, silenciosas, a pesar de que estábamos mis abuelos y nosotros, mis tíos también, porque cuando eso no iban a salir a la casa, todos eran callados. El silencio. Era más que todo la oración trataba como de unarnos y darnos con un poquito de calma, pero el silencio, porque a veces pasaba que el avión fantasma, que se escuchaba a los perros ladrar, entonces viene gente por el camino, apaguen las luces, ¿cierto? Entonces todo ese tema de ver la guerra a través de los ojos de un niño, pienso que es muy cruel, va dejando unas marcas y como lo dije en el libro, van dejando unas espinas que son muy difíciles de cicatrizar, son muy difíciles de ir sanando con actos de perdón, con actos de resiliencia, pero ahí están, no queriéndoles infundir ese miedo a nuestras nuevas generaciones. Por ejemplo, yo a mis hijos yo no les infundo ese miedo de decir, ay no, esto y lo otro, precaución, pero no se queden callados. No se queden callados. ¿Cómo fue ver también esa diferencia entre hombres y mujeres en medio del conflicto? También al ver como ese reflejo de lo que empieza a hacer tu mamá en medio de todas estas circunstancias. ¿Cómo fue creciendo Carolina en medio de ese proceso? O sea, hubo un recrudecimiento del conflicto y se tienen esos recuerdos, pero ¿qué va pasando? Porque a ustedes la vida claramente les cambia. Siento que mi mamá ha sido muy valiente. Mi mamá ha sido una mujer muy valiente desde que tengo uso de razón, porque ella protegía a mi papá. Ella decía, no, venga, yo voy viendo la legumbre, porque a nosotros no nos hace nada. Pues vivíamos relativamente cerca del pueblo y a nosotros no hace nada. Y mi mamá se enfrentaba con esas personas. Les decía, no, es que aquí no se van a llevar mis niños y me van a llevar a mi esposo, es que yo no tengo a nadie más. Ella se enfrentaba, mi papá era callado. Entonces, porque sabían que si papá hablaba, papá lo mataban. Entonces mi mamá se enfrentaba y les decía, no,
es que ustedes aquí no tienen nada que buscar. ¿Usted para dónde va? No, yo voy a vender la mercancía. Vaya. ¿Y Vaya, cómo vaya. fue creciendo Carolina en ese contexto? ¿Cómo se empieza a ver usted en medio de tantas dinámicas? Porque sabemos pues que tras el recrudecimiento del conflicto en Granada también lo someten como a un nuevo estilo de vida, y ya te haces joven y ya empiezas a adquirir como otras habilidades, sabiendo que eso hace parte de tu pasado, pero que tenías que ya cargar con eso, con un desplazamiento, con un desarraigo, por lo que te quedaba de vida. ¿Cómo lo empiezas a asumir? Lo pienso asumir desde que, por ejemplo, las mujeres vivían muy sometidas de que, por ejemplo, sí, mire que es que sí soy importante. El hombre decía, es que usted sí soy nada, ¿cierto? Al momento de mi mamá comenzar a irse desligando de esos tejidos, de decir, no, es que yo sí sirvo para algo, yo no sirvo solamente para criar o para estar debajo supongamos que de los pies del hombre, ¿cierto? Siento que también los hombres se guardaron muchos sentimientos y emociones, y eso llevó a detonar un tema de violencia, porque violencia genera más violencia, y ellos no tenían cómo expresar esa otra forma, entonces lo hacían con su propio círculo. Claro. ¿Cierto? Lo mismo que desencadenó la pandemia, ¿cierto? Desencadenó que muchas veces no se toleraban porque tenían que estar juntos. Entonces, de ahí comencé a ver que mi mamá comenzó a ir bajando sus patrones bueno, si es tan machista, si yo quiero empoderarme, si yo quiero hablar. Eso me ha enseñado mamá. Es que no podemos estar, si no estamos tú a tú, no hay nada que funcione, ¿cierto? Y ahí estamos generando actos de paz. O sea, los actos de paz se generan desde la misma base, que es la columna vertebral de la sociedad, que es la familia. Y desde mi familia no se creó eso porque no había de dónde. Pues muchas veces yo les digo a la gente, ¿de dónde flores si no hay jardín? Pues si no lo has cultivado. Y eso es muy importante, seguirlo cultivando. O sea, desde las mismas familias, crear esa conciencia. Sí, venimos detrás de un conflicto, pero nosotros podemos cambiarlo. ¿Algún recuerdo que te haya impactado y que de alguna manera también haya empezado a forjar como esa forma de pensar tuya mucho más consciente de, ya estoy más grande, sé que en Granada hubo un conflicto y yo asumo esta postura? Yo asumo la postura de resiliente, pero no de víctima, porque siento que cuando nos quedamos, y fue la primera etiqueta que tuvo Granada, de pobrecita, ¿cierto? De pobrecita, de víctima, yo no me siento tan identificada. Sí, hay gente que le tocó más duro, que desaparecieron sus familiares, que mataron a sus familiares, y en eso vivo muy agradecida, porque la verdad, pues a nosotros nos tocaron con el tema emocional, el tema de desarraigo, de desplazamiento y la fractura, pero de los tejidos familiares y sociales, pero en sí yo pienso que yo no tomaría, cuando dicen, ay, pues usted es víctima, no, somos unas personas que estamos tratando de resurgir de dificultades muy difíciles, ¿cierto? Porque es muy triste mirar la gente. Yo me acuerdo que yo iba a visitar a mis abuelos y mis abuelos tenían la mirada opaca, ¿cierto? De que nadie conversaba de cosas como amenas, cosas de niños o cosas de adultos solamente. Y uno iba a ir a opinar que una pistola, que a ustedes no les interesa este tema, ¿cierto? Entonces, eso es lo que más traigo a mi memoria, y es unas navidades. Yo vuelvo y digo, las navidades me han dejado tan marcada que pienso que ahora que estoy consciente y que no permitiría que volviera a suceder, si esta misma no permitiría que, por ejemplo, si nos quedamos callados, obviamente sigue existiendo la violencia, pero cuando nos quedamos callados avanza la violencia, pero cuando, por ejemplo, nos movemos, sabemos que esa es nuestra salvación, ¿cierto? Que pueden pasar cosas. Vamos a adentrarnos a lo que nos juntó en su momento, y es este tema de los mitos a través de sus historias. Pero antes de eso, para seguir poniendo en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cuáles son esos mitos y leyendas con los que creciste? El primero fue el del Moano. Me decían que si, por ejemplo, usted salía de noche, que silbaba,
que el man se le iba a aparecer, y entonces que por ejemplo que el man tenía muy como en la selva, ¿cierto? La Madre Monte, por ejemplo, uno, ay, qué susto pasar por esas selvas espesas, ¿cierto? Pero uno de los que más me impacta es el tema de cuando, pues no sé si entra dentro del mito, pero es cuando, por ejemplo, uno silba, comienza, por ejemplo, un pajarito a hacer que bu, 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 y uno dice, pues no. Entonces, por ejemplo, yo tenía el vicio de silbar, yo aprendí a silbar muy niña, y yo silbaba y mi papá me decía, no silbe porque se le aparece. Y yo, ¿quién se me aparece? ¿Cierto? O cuando le decían, yo silbaba y yo les decía, a mí me va a quedar una chiva, pero me queda ya por de malas, porque no me queda por el chiflido. Entonces yo les digo a ellos, es una forma de comunicarme, pero papá dice, en la noche no se puede silbar. ¿Por qué le contesto? Y yo, ay, ma, y donde me contesten, ¿yo qué hago? Entonces, como mitos, pero la han creando también como miedo, ¿cierto? Claro. El tema del gritón lo vine a conocer cuando, por ejemplo, estaba como indagando yo con cuál me identifico. Yo me estaba identificando con la Madre Monte, porque es algo que, pues, no perdí mis hijos, pero sí perdí mi tierra. Perdí mis recuerdos, perdí mi memoria prácticamente de poder crecer en un lugar fuera de paz, pero no tenía paz, ¿cierto? Entonces yo me identifico con la Madre Monte, amo la tierra, o sea, yo soy de esas, toda mi familia se ha ido para Medellín, para las ciudades, yo no me atrevo porque yo salgo del pueblo y yo, ay no, qué desespero, la ciudad no me hallo en otro lado que no sea mi pueblo, y amo el campo, o sea, yo el campo lo amo, como dice mi mamá, ojalá nos corriera tierra por las venas, pero nos corre sangre. Entonces es eso, como el arraigo que tenemos por parte de ese mito. Y el del gritón es ese, mi mamá creo que lo fue alimentando también ese mito de mi mamá después de que se separó, comenzó como con ese tema de liderazgo, ¿cierto? De liderazgo, de representar los derechos, para darle voz a los que no tienen voz o les da miedo alzar la voz, ¿cierto? Y es muy importante, eso ha sido una herencia o una huella muy importante que ha dejado mamá y que deja mamá, porque aún está viva, gracias a Dios. ¿Y qué le dejó a usted? ¿Cuáles fueron esas características que le empezaste también a dar a ese otro mito a través de la palabra, a través del no quedarse callada? Es muy importante y yo siempre pues he sido enfática en eso de no hagas lo que no te quieras que te hagan a ti. Muchas veces la gente actúa o hace creando daños, y entonces las otras personas la tienen que aguantar, ¿no? No es ser grosero, ¿no? Yo pienso que ese mito no es de ser gritones o groseros, pienso que es eso, alzar la voz, porque somos una llama que si la dejamos opacar por el que dirán, pues creo que se apaga, ¿cierto? Pero si la alzamos con verdadera intención de defender derechos, con la verdadera intención de aunar y volver a crear tejido, creo que es un mito muy importante. Y muy valioso. Caro, vámonos a algo que me parece fundamental, y es que en estos episodios estamos viendo también distintas generaciones y tienes otra generación por delante. ¿Crees que contarles las historias a través de los mitos y leyendas podría ser funcional para de pronto quienes nos escuchan y que están en otra generación? En este momento tengo un hijo de 9 años y una niña de 5. El niño tiene pues particularidades introvertidas, o sea, él es un niño callado, pero es muy observador. Pero la niña tiene características de decir, no, es que si no me gusta, pues no me gusta. Y es algo que, por ejemplo, mi esposo choca mucho con ella, porque es que le dices, ¿usted por qué grita? ¿Usted por qué se defiende? No sé qué. O habla mucho, trata de socializar y se da a entender y marca una diferencia muy diferente. Y siento que tiene particularidades que tal vez le enseñaba, ¿cierto? Y que hay cosas positivas y cosas por mejorar de uno como persona, como mamá, como ser humano, ¿cierto? Pero me siento muy orgullosa de que, por ejemplo, cuando mi hija siente que no es adecuado, ella misma dice, no, es que a mí no me gusta. O ¿por qué le va a pegar a la niña? No le pegue a la niña no se les pega.
¿cierto? Entonces siento que es una marca importante de seguir generando conciencia, de seguir generando paz a través de esas nuevas generaciones. Y ahorita que lo estabas mencionando, yo creo que eso ya nos da paso a hablar precisamente de esa palabra. Para ti, ¿qué ha significado la paz? La paz es algo tan importante y tan trascendental que creo que el mundo ha colapsado por falta de ella, ¿cierto? Porque puede ser paz interior, paz mental, paz, en conclusión, la paz define todo. Nosotros sin paz somos nada, porque por ejemplo sin paz no podemos cultivar, sin paz no podemos crear familias, sin paz no podemos trabajar, sin paz somos nada. Para mí la paz es trascendental, es muy importante y es vital que todos nos unemos, nos articulemos para crearla. No es de unos cuantos, no es de los que alcen la voz, no es de los que intercedan, es de todos, desde la familia, desde lo más pequeño, desde lo más básico, hasta lo más grande para poder formarla. Bueno, Caro, vamos a terminar con 2 cosas muy puntuales. Una, ¿qué mensaje le dejarías a aquellas mujeres que te ven y que tu historia las puede inspirar? Y la segunda, ¿por qué eres una mujer mítica? Bueno, un mensaje contundente para las mujeres que nos escuchan y nos ven es: sean ustedes mismas y no permitan que una acción, una palabra o algo les quite su paz. Recuerden que la paz es trascendental y es por la primera que tienen que luchar. Desde niñas comiencen a forjar a los niños, a los infantes, desde que se deben de amar, de respetar y que sean resilientes. ¿Y por qué eres una mujer mítica? Siento que soy mujer mítica porque la resiliencia sale a través de las espinas. A través de las espinas podemos alzar la voz, porque eso no nos puede limitar a decir, el miedo no nos puede parar, ¿cierto? Bueno, con este episodio terminamos por hoy. Seguimos abriendo la invitación a que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando, porque esta es una historia más de una mujer mítica y así como esta, son muchísimas las historias que les pueden seguir inspirando. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Camila, por también tener esa inspiración de poder recolectar y recopilar todos estos praxis o historias que vienen de la guerra, pero también vienen de nuestras almas y de nuestros corazones, de nuestros territorios, que las mujeres deben de seguir, las mujeres y todos en general, sigamos luchando por buscar una paz total. Nos vemos y escuchamos cada jueves a través del episodio de Una Mujer Mítica. Encuéntranos en Spotify, YouTube e Instagram como @mujeresmíticas.